¿Alguna vez has conocido a alguien que parece tener suerte en todo? Personas que consiguen lo que quieren sin aparente esfuerzo, como si las reglas de la realidad no se aplicaran a ellas. Mientras la mayoría lucha, sufre y se esfuerza sin resultados, estas personas simplemente existen y todo fluye naturalmente hacia ellas. ¿Qué tienen ellas que tú no tienes? La respuesta es simple, pero profunda. Operan en una frecuencia de invencibilidad. Una frecuencia tan fuerte que la realidad no tiene más opción que obedecer. La mayoría de las personas vive en la frecuencia opuesta. Obedecen a la realidad. Se despiertan, miran a su alrededor, ven limitación, y entonces sienten limitación. Ven escasez, y entonces vibran en escasez. Permiten que las circunstancias externas dicten su estado interno. Y debido a que su estado interno es moldeado por la realidad física, se quedan atrapados en un ciclo infinito. La realidad crea el estado. El estado crea más de la misma realidad. Aquí está la verdad que romperá tu percepción. No puedes seguir obedeciendo a la realidad y esperar que la realidad te obedezca a ti. Es imposible. O priorizas el mundo físico y te conviertes en esclavo de él, o priorizas tu frecuencia interna y te conviertes en señor de la realidad. No existe término medio. La materia es el nivel más bajo de conciencia. Cuando permites que ella dicte quién eres, inviertes el orden natural del universo. Pones el efecto por encima de la causa. En este video, descubrirás cómo crear una frecuencia vibracional tan poderosa que las circunstancias externas ya no puedan tocarte. Aprenderás a volverte invencible contra la limitación, el miedo y la escasez, no huyendo de ellos, sino trascendiéndolos completamente a través del dominio de tu energía. Prepárate para una revelación que transformará para siempre la forma en que te relacionas con la realidad. Lo que estás a punto de aprender es el secreto de los maestros, de los manifestadores, de aquellos que doblegan el mundo a su alrededor sin forzar nada. La realidad que percibes con tus 5 sentidos, todo lo que ves, tocas, oyes, hueles y saboreas, representa menos del 1% de lo que realmente existe. Piensa en esto por un momento. Todo lo que consideras real, todo lo que tomas como verdad absoluta, es solo una minúscula fracción de un océano infinito de posibilidades invisibles. La ciencia cuántica lo llama el campo unificado. La Cábala lo llama más allá del velo. Los antiguos maestros lo sabían desde hace milenios. Existimos en un mar de información y energía infinitas, pero nuestra percepción física solo logra captar un fragmento microscópico de ese todo. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas basa toda su vida, todas sus creencias, toda su identidad en ese 1% limitado. Estás viviendo como si ese pequeño pedazo de realidad visible fuera todo lo que existe. Pero es como mirar a través de un ojo de cerradura y creer que aquello es la habitación entera. La sala es vasta, llena de posibilidades, pero solo ves una pequeña fracción. Y luego concluyes que esa fracción es todo lo que está disponible para ti. Todo en el universo es conciencia vibrando en diferentes frecuencias. La silla donde estás sentado no es sólida. Es un cúmulo de átomos vibrando en una frecuencia específica que tus sentidos interpretan como solidez. Tu cuerpo no es fijo, es energía en movimiento constante, renovándose célula por célula. Incluso tus pensamientos y emociones son frecuencias, ondas de energía que interactúan con el campo invisible a tu alrededor. Y aquí está la clave. Estás constantemente emitiendo una frecuencia vibracional basada en tus pensamientos dominantes, tus emociones predominantes y tus creencias más profundas. Esa frecuencia funciona como una señal de radio transmitiéndose al universo. Y el universo, siendo un espejo perfecto,
responde sintonizándote con circunstancias, personas y eventos que corresponden exactamente a la frecuencia que estás emitiendo. Si estás emitiendo miedo, el universo te conecta con experiencias que validan el miedo. Si estás emitiendo abundancia, el universo te conecta con experiencias de abundancia. No porque el universo tenga preferencias o juicios, sino porque esa es simplemente la ley. Las frecuencias resuenan con frecuencias correspondientes. Es física pura. Ahora piensa en las personas que parecen tener suerte infinita. ¿Qué tienen ellas de diferente? No son las circunstancias externas. Muchas de ellas comenzaron con menos que tú. No es genética o privilegio especial. Es frecuencia. Operan en una frecuencia vibracional tan elevada y consistente que la realidad a su alrededor se reorganiza constantemente para corresponder a esa frecuencia. Si pudieras descargar la conciencia de una de esas personas en tu cuerpo, tendrías los mismos resultados que ellas tienen. Porque no se trata del cuerpo, no se trata de dónde naciste, no se trata de cuánto dinero tienes ahora. Se trata de la frecuencia que emites a cada segundo del día. La diferencia entre alguien atrapado en ciclos de carencia y alguien viviendo en un flujo constante de abundancia no está en las acciones externas, está en el estado interno. Uno ve carencia y siente carencia, creando más carencia. El otro decide sentir abundancia independientemente de lo que ve, y así atrae abundancia. Pero aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca. Esperan que la realidad cambie primero, para luego cambiar su estado interno. Cuando tenga dinero, me sentiré próspero. Cuando encuentre amor, me sentiré amado. Esto es poner el efecto antes que la causa. Es intentar encender una bombilla antes de conectar la energía. Necesitas entender esta verdad fundamental. La materia es el nivel más bajo de conciencia. Ella no crea nada, solo refleja. Cuando permites que la materia dicte tu estado interno, estás permitiendo que el nivel más bajo de conciencia controle el nivel más alto. Es como Dios mirando a un humano y diciendo, tú determinas quién soy. Es una inversión absurda del orden cósmico. Para crear una frecuencia invencible, necesitas primero aceptar que vives en un universo mucho más grande de lo que tus ojos pueden ver, y que tu verdadera realidad no está determinada por lo que percibes físicamente, sino por lo que decides vibrar internamente. Cuando cambias tu frecuencia, cambias literalmente qué versión de la realidad experimentas. No porque estés creando algo nuevo, sino porque te estás sintonizando en una frecuencia diferente, donde esa realidad ya existe. Existen 3 planos fundamentales en los que existes simultáneamente en este momento: el plano espiritual, el plano mental y el plano físico. Comprender esta estructura es esencial para dominar tu frecuencia y hacer que la realidad te obedezca. El plano espiritual es el más elevado. Es donde reside la fuente, Dios, la conciencia infinita, como quieras llamarlo. Es el campo de potencial puro, donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Tú formas parte de ese plano porque eres una extensión de la fuente. No estás separado de ella. Eres una expresión individualizada de ella. Como una ola que forma parte del océano, mantienes las cualidades del todo mientras tienes una experiencia única. El plano mental es el intermedio. Es el reino del pensamiento, de la imaginación, de la creencia, de la emoción. Este es el plano donde la creación realmente sucede. Es el laboratorio donde dibujas los planos de tu realidad física. Toda invención, toda obra de arte, toda construcción comenzó aquí, primero como una imagen mental, luego como forma física. El plano físico es el más bajo. Es el mundo de la materia, de las formas tangibles, de las experiencias sensoriales. Este plano no crea nada, solo manifiesta lo que fue creado en los planos superiores. Es el resultado final, el producto acabado.
la impresión física de los planos espiritual y mental. Aquí está el error fatal que la mayoría comete. Viven al revés. Miran el plano físico, el nivel más bajo de conciencia, y permiten que programe el plano mental. Ven escasez en el físico, entonces piensan en escasez en el mental. Experimentan limitación en el físico, entonces creen en limitación en el mental. Y así, continúan creando más escasez y limitación, porque el plano mental está generando planos basados en el plano físico. Esto es como un arquitecto que mira una casa mal construida y la usa como modelo para todas las casas futuras. La lógica está invertida. El plano físico nunca debería dictar el plano mental. El flujo natural es espiritual, right arrow mental, right arrow físico. Nunca al revés. Los herméticos enseñaron esto hace miles de años. La mente precede a la materia. Todo lo que existe en el mundo físico fue primero un pensamiento. El dispositivo que estás usando para ver este video existió primero en la mente de alguien. La ropa que vistes, la casa donde vives, el sistema económico en el que participas, todo eso nació primero en el plano mental. ¿Y tú? Tu vida actual es el resultado directo de los pensamientos, creencias y emociones que mantuviste dominantes en el pasado. Si no te gusta tu vida actual, no culpes a las circunstancias. Ellas son solo efectos. Mira el plano mental. ¿Qué planos has estado dibujando allí? ¿Qué historia has estado repitiéndote a ti mismo? La física cuántica comprueba esto de forma fascinante. El famoso experimento de la doble rendija mostró que las partículas subatómicas existen en superposición, en múltiples estados al mismo tiempo, hasta que son observadas por una conciencia. En el momento en que un observador consciente presta atención, la partícula colapsa en un estado definido. Esto significa que tu conciencia, tu observación, tu atención, influye directamente en el comportamiento de la materia en el nivel más fundamental. No estás simplemente viviendo en un mundo fijo, estás participando activamente en la construcción de él a través de tu conciencia. La materia responde a la mente. Siempre ha sido así. Cuando comprendes esto profundamente, te das cuenta de lo absurdo de permitir que la materia te controle. Sería como un pintor, dejar que el lienzo en blanco le diga qué pintar. El pintor no obedece al lienzo. El lienzo obedece al pintor. Tú no obedeces a la materia te obedece a ti. Pero aquí está el desafío. Fuiste programado desde niño a hacer lo opuesto. Tus padres, profesores, la sociedad, los medios, todos te enseñaron a mirar hacia afuera primero, a basar tus creencias en lo que ves, a aceptar limitaciones, porque así son las cosas. Y así, entregaste tu poder creativo al mundo externo. Para recuperar ese poder, necesitas invertir el flujo conscientemente. Dejas de preguntar, ¿qué me está mostrando la realidad? Y comienzas a decretar, ¿qué elijo crear? Dejas de reaccionar al plano físico y comienzas a programar el plano mental intencionalmente. Y cuando haces esto con consistencia, el plano físico no tiene más opción que reorganizarse para reflejar tus nuevos planos mentales. Piensa en Jesucristo. Él operaba perfectamente en este orden natural. Él no miraba la tormenta y entraba en pánico. Él mantenía un estado interno de paz, y la tormenta se calmaba. Él no miraba la enfermedad y la aceptaba como realidad final. Él veía la salud perfecta en el plano mental, y el cuerpo físico se curaba. Él no era más poderoso que tú. Él simplemente entendía y aplicaba la ley. La mente precede a la materia. Siempre. Tienes dos selves, yoes, operando dentro de ti en este momento. Y cuál de ellos está al mando, determina si vives como esclavo de la realidad o como maestro de ella. Esos dos selves son el ego y el ser superior, y están en constante batalla por tu atención y por tu identidad. El ego es el self, yo,
creado. Fue formado por el mundo externo desde el momento en que abriste los ojos como bebé. Cada experiencia, cada crítica, cada rechazo, cada aprobación, todo eso moldeó el ego. Él es el personaje que aprendiste a representar para sobrevivir y ser aceptado en este mundo físico. El ego es la versión de ti que se preocupa por el estatus, la validación externa, la aceptación social y los logros materiales. El problema no es que el ego exista, es que la mayoría de las personas cree que el ego es quien realmente son. Se identifican completamente con este personaje programado y luego viven toda la vida intentando proteger, defender y elevar ese falso self. Y debido a que el ego fue creado por el mundo material, siempre prioriza el mundo material. El ego siempre obedece a la realidad externa, porque esa es su origen, su creador, su padre. Por eso el ego vive en miedo constante. Tiene miedo de perder, miedo de no ser suficiente, miedo de fallar, miedo de ser rechazado, porque todas esas cosas amenazan la estructura del ego, que se basa en la validación externa y las circunstancias materiales. Cuando operas predominantemente desde el ego, estás constantemente reaccionando. Te despiertas y preguntas, ¿qué está sucediendo ahí afuera? Y entonces, dejas que el ahí afuera dicte cómo te sientes aquí adentro. El ser superior, por otro lado, es el self, yo creador. Él no fue formado por el mundo, él vino antes del mundo. Es tu conciencia divina, la chispa de Dios dentro de ti, la parte de ti que está conectada a la fuente infinita. Al ser superior, no le importa el estatus, las opiniones o las validaciones externas. Él opera desde el alineamiento, la verdad, el amor y la alegría. No está intentando probar nada a nadie, porque sabe quién realmente es. Infinito, abundante, creativo, poderoso. Cuando operas desde el ser superior, no preguntas, ¿qué está sucediendo ahí afuera? Tú declaras, ¿qué elijo crear aquí adentro? Dejas de reaccionar y empiezas a crear. Dejas de obedecer a la realidad y comienzas a comandarla a través de tu frecuencia interna. Piensa en esto como un videojuego. El ego es el personaje en la pantalla. Tiene atributos limitados, un nivel específico, habilidades restringidas. Si crees que eres solo el personaje, entonces estás atrapado en las limitaciones de ese personaje. Pero el ser superior es el jugador sosteniendo el control. El jugador puede cambiar de personaje, desbloquear nuevos niveles, cambiar toda la experiencia del juego. Cuando te das cuenta de que no eres solo el personaje, sino también el jugador, todo cambia. Ganas la capacidad de modificar el personaje, de cambiar sus creencias, sus patrones, su frecuencia vibracional. Y cuando cambias el personaje, accedes a niveles completamente diferentes del juego de la vida. La mayoría de las personas vive la vida entera creyendo ser solo el personaje. Soy pobre porque nací en una familia pobre. No soy lo suficientemente bueno porque fui rechazado en el pasado. No puedo tener éxito porque no tengo las conexiones correctas. Todas estas son limitaciones del personaje y solo existen mientras te identificas exclusivamente con el ego. Pero cuando despiertas al ser superior, ves claramente, esas limitaciones son ilusorias. Forman parte del personaje, no de quien realmente eres. Y tú, como jugador consciente, puedes reprogramar al personaje en cualquier momento. Puedes cambiar las creencias, puedes cambiar los patrones emocionales, puedes cambiar la frecuencia vibracional, y cuando haces eso, el juego cambia. Los textos antiguos hablan de esto en lenguaje simbólico. En el Éxodo, los esclavos en Egipto no eran esclavos físicos, eran esclavos del ego, de las ilusiones materiales, de los deseos basados en la carencia. Moisés vino a liberarlos de esa esclavitud interna.
Cristo descendió al mundo físico, pero no se dejó programar por él. Mantuvo su conciencia elevada, operando desde el ser superior, y por eso podía realizar milagros, que no eran milagros para él, sino simplemente el funcionamiento natural de alguien operando en la frecuencia correcta. El antiguo concepto de Satanás, o el adversario, no era un ser externo, era el ego, la voz interna que te mantiene atrapado a la identificación con la materia, con la limitación, con el miedo. Esa voz que dice, no puedes, esto es imposible, tienes que luchar, no eres suficiente. Esa es la voz del ego intentando mantener su control sobre ti. Para crear una frecuencia invencible, necesitas reconocer cuándo estás operando desde el ego y conscientemente elegir el ser superior. Cada vez que sientes miedo basado en circunstancias externas, ego. Cada vez que buscas validación fuera de ti, ego. Cada vez que crees que necesitas algo externo para estar completo, ego. Pero cada vez que eliges paz independientemente de las circunstancias, ser superior. Cada vez que actúas a partir de alineamiento interno, no de aprobación externa, ser superior. Cada vez que sabes que eres abundante, creativo y completo simplemente porque existes, ser superior. La batalla entre ego y ser superior es la verdadera batalla espiritual. Y ganas esa batalla no destruyendo el ego, sino tomando conciencia de él y eligiendo operar desde el nivel superior. Cuando haces eso, tu frecuencia se eleva automáticamente y la realidad comienza a obedecer. Existe un ciclo vicioso en el que la mayoría de las personas está atrapada y ni siquiera se da cuenta. Es el ciclo de obedecer a la realidad. Funciona así. Te despiertas, miras a tu alrededor, ves carencia, y entonces sientes carencia. Ves problemas, y entonces sientes ansiedad. Ves limitaciones, y entonces crees en limitaciones. Y debido a que sentiste carencia, ansiedad y limitación, tus acciones, decisiones y energía reflejan esas frecuencias. Y así, creas más carencia, más problemas, más limitaciones. El ciclo se perpetúa infinitamente. La trampa está en usar la realidad física como termómetro para tu estado interno. Te despiertas e inmediatamente verificas. ¿Cómo están las cosas ahí afuera? Si están bien, te sientes bien. Si están mal, te sientes mal. Parece lógico, parece natural, pero es la receta perfecta para la esclavitud espiritual. Porque cuando haces esto, estás entregando el control de tu frecuencia vibracional al mundo externo. Y aquí está el problema. El mundo externo es el resultado de tus vibraciones pasadas. Es el efecto, no la causa. Cuando miras el efecto y dejas que dicte la causa, creas un bucle imposible de romper. Es como mirar en el espejo, no gustarte tu expresión, y luego intentar cambiar la expresión en el reflejo sin cambiar tu propio rostro. No funciona. Necesitas cambiar la causa, tu rostro, y entonces el reflejo cambia automáticamente. Para crear una frecuencia invencible, necesitas ejecutar la gran inversión. En lugar de veo carencia, right a row, siento carencia, right a row, creo más carencia. Haces veo carencia, right a row, elijo sentir abundancia, right a row, creo abundancia. Rompes el ciclo conscientemente. Te niegas a permitir que el plano físico programe el plano mental. Retomas el control de tu estado interno. Esto no significa negar la realidad o fingir que los problemas no existen. Significa reconocer que eres más poderoso que las circunstancias. Puedes ver un problema y aún así elegir paz. Puedes ver una cuenta bancaria vacía y aún así elegir vibrar en abundancia. No porque te estés mintiendo a ti mismo, sino porque entiendes que tu estado interno es la causa y la realidad externa es solo el efecto temporal de estados pasados. Imagina a alguien viendo una película. Si no les gusta una escena,
De nada sirve gritarle a la pantalla. La escena ya fue grabada. Lo que pasó, pasó. Pero pueden cambiar lo que se grabará a partir de ahora a través de las elecciones que hacen. Tu vida funciona de la misma manera. Lo que ves hoy es la película de ayer. Si quieres cambiar la película de mañana, necesitas cambiar lo que estás grabando ahora, que es tu estado vibracional. La mayoría de las personas hace lo opuesto. Ven la película mala en la pantalla, realidad actual, y luego entran en desesperación, frustración, miedo, estado malo, y así graban más escenas malas para el futuro. Nunca salen del ciclo porque continúan, reaccionando a la realidad en lugar de crearla. Personas con frecuencia invencible operan de forma radicalmente diferente. Se despiertan y no preguntan, ¿qué está sucediendo ahí afuera? Declaran, ¿cómo elijo sentirme hoy? Y entonces, cultivan ese estado independientemente de las circunstancias externas. Si eligieron paz, mantienen la paz. Si eligieron alegría, cultivan la alegría. Si eligieron abundancia, vibran en abundancia, aunque la cuenta bancaria aún no lo refleje. Esto no es pensamiento positivo superficial, es dominio vibracional profundo. Eres tú asumiendo tu posición como causa, no como efecto. Eres tú recordando que la materia es el nivel más bajo de conciencia y por lo tanto no tiene autoridad sobre ti. Tú tienes autoridad sobre ella. Piensa en Dios mirando a un ser humano y diciendo, tú determinas mi valor, tú determinas mi poder. Tú dices si soy suficiente o no. Suena absurdo, ¿verdad? Un nivel superior de conciencia jamás debería doblegarse ante un nivel inferior. Y sin embargo, es exactamente lo que haces cuando permites que las circunstancias físicas determinen tu estado interno. Eres conciencia divina, habitando temporalmente un cuerpo físico. No eres el cuerpo, no eres las circunstancias. Eres el observador, el creador, la causa primera. Y cuando reivindicas esa identidad verdadera, dejas de obedecer a la realidad y comienzas a comandarla. La gran inversión exige coraje, porque tendrás que sentir abundancia antes de verla. Tendrás que sentir amor antes de recibirlo. Tendrás que sentir éxito antes de alcanzarlo. Y tu ego va a resistirse violentamente a esto. El ego gritará, «Esto es locura. ¿Cómo puedes sentirte rico si estás en bancarrota? ¿Cómo puedes sentirte amado si estás solo?» Y esa es exactamente la voz que necesitas ignorar. Porque la verdad es, nunca verás el cambio externo antes de hacer el cambio interno. Esperar que la realidad cambie primero, para luego cambiar tu estado, es esperar eternamente. La realidad solo cambia cuando cambias tu frecuencia. Ley universal, ineludible, inmutable. Así que deja de obedecer a la realidad. Deja de darle el poder de dictar quién eres, cómo te sientes, en qué crees. Tú eres la causa. La realidad es el efecto. Invierte esa ecuación. Mantén tu frecuencia elevada independientemente de las apariencias externas y observa mientras la realidad se reorganiza lentamente para obedecer a tu nueva vibración. No porque forzaste, sino porque esa es la ley. Frecuencia atrae frecuencia correspondiente. Siempre ha sido así. Siempre lo será. Si existe una habilidad que separa a aquellos que doblegan la realidad de aquellos que son doblegados por ella, es esta: la capacidad de priorizar el estado interno por encima de todo, por encima de las circunstancias, por encima de las opiniones, por encima de las evidencias físicas, por encima de la lógica, por encima de todo. Tu estado interno, la combinación de tus pensamientos dominantes, tus emociones predominantes y tus creencias más profundas, es la única cosa que realmente controlas. No controlas lo que otras personas hacen. No controlas el clima. No controlas la economía. No controlas el pasado. Pero controlas, en cada momento, cómo eliges sentirte, en qué eliges creer y dónde eliges poner tu atención.
Y esa es la única cosa que importa, porque tu estado interno determina tu frecuencia vibracional, y tu frecuencia vibracional determina con qué realidades resuenas. Cambia el estado, cambia la frecuencia, cambia la realidad. Es directo, es simple, pero no es fácil, porque requiere que vayas en contra de todos tus condicionamientos. La sociedad te enseñó a priorizar lo externo, trabaja más horas, gana más dinero, consigue más aprobación, alcanza más estatus. Y entonces, tal vez, te sientas bien. Pero esa es la fórmula de la esclavitud, porque estás poniendo tu bienestar en manos de factores que no controlas. Te conviertes en rehén de las circunstancias, y como las circunstancias están siempre cambiando, te quedas en una montaña rusa emocional sin fin. Personas con frecuencia invencible invirtieron esto completamente. Saben que el estado interno no es un premio que ganas después de conquistar cosas externas. El estado interno es la fundación a partir de la cual conquistas todo. No esperas tener abundancia para sentirte abundante. Te sientes abundante primero, y la abundancia viene como consecuencia natural. No esperas encontrar amor para sentirte amado. Te sientes amado ahora, y el amor aparece para corresponder a esa frecuencia. Esto requiere un cambio de paradigma total. Dejas de decir, cuando consiga X, me sentiré Y. Y empiezas a decir, elijo sentirme Y ahora, y X vendrá naturalmente. El sentimiento no es el resultado. El sentimiento es la causa. El mundo externo no es la causa. El mundo externo es el resultado. Entonces, ¿cómo priorizas tu estado en la práctica? Primero, te vuelves vigilante sobre tus pensamientos. En cada momento, pregúntate, ¿en qué estoy pensando ahora? ¿Ese pensamiento eleva o disminuye mi frecuencia? Si te das cuenta de que estás rumiando sobre problemas, escasez, miedos, conscientemente rediriges. No porque estás negando la realidad, sino porque te estás negando a darle poder. Segundo, priorizas tus emociones. Cómo te sientes es infinitamente más importante que lo que estás haciendo. Puedes estar trabajando duro, pero si estás en una frecuencia de frustración y lucha, estás creando más situaciones que exigen lucha. Puedes estar descansando, pero si estás en una frecuencia de paz y confianza, estás atrayendo oportunidades sin esfuerzo. La emoción es el lenguaje del universo. Es como comunicas al campo cuántico qué realidad quieres experimentar. Tercero, eliges pensamientos y actividades que te alinean. No porque tengan sentido lógico, sino porque te hacen sentir bien. Si ver el amanecer te eleva, mira el amanecer. Si escuchar música te expande, escucha música. Si pasar tiempo en la naturaleza te centra, pasa tiempo en la naturaleza. Dejas de tomar decisiones basadas en debería y comienzas a tomar decisiones basadas en alineamiento. Cuando operas desde este lugar, priorizando radicalmente tu estado interno, algo mágico sucede. Te vuelves invencible contra la negatividad externa. Las cosas que solían derribarte ya no te tocan. No porque estás evitándolas o resistiéndote a ellas, sino porque estás vibrando en una frecuencia donde ellas simplemente no resuenan contigo. Piensa en esto como sintonizar una radio. Si estás sintonizado en la frecuencia 98.5 FM, no oyes lo que está sonando en la 105.3. No porque la 105.3 no exista, sino porque no estás sintonizado en ella. De la misma manera, cuando elevas tu frecuencia vibracional a través del dominio de tu estado interno, las situaciones de baja vibración, drama, conflicto, escasez, caos, simplemente ya no aparecen en tu experiencia. No porque huiste de ellas, sino porque trascendiste la frecuencia en la que existen. Personas invencibles no tienen vidas perfectas donde nada sale mal. Tienen estados internos tan fuertes que incluso cuando algo sale mal, no permiten que eso afecte su frecuencia. Observan, ajustan si es necesario, pero mantienen la paz interior.
y porque mantienen la paz interior. La situación externa se resuelve rápidamente o revela una oportunidad escondida. Tu estado interno es tu superpoder, es tu varita mágica, es tu llave maestra para todas las puertas. Todo lo que quieres, abundancia, amor, salud, libertad, está disponible en una frecuencia específica y accedes a esa frecuencia a través de tu estado interno. Priorízalo por encima de todo. Protégelo como si tu vida dependiera de ello. Porque, de hecho, depende. Una de las mayores trampas que mantienen a las personas atrapadas en baja frecuencia es la obsesión por el cómo. ¿Cómo voy a conseguir ese dinero? ¿Cómo voy a encontrar ese amor? ¿Cómo voy a realizar ese sueño? Se quedan atascadas intentando descubrir mentalmente cada paso del camino. Y cuanto más intentan controlar el cómo, más bloquean el flujo natural de la manifestación. Aquí está una verdad liberadora. No necesitas saber cómo. Tú no eres responsable del cómo. Tu única responsabilidad es tu estado vibracional. Es sentir como si ya lo hubieras logrado. Es vibrar en la frecuencia de la realización. El universo, Dios, la fuente, la inteligencia infinita, se encarga del cómo. Siempre ha sido así. Siempre lo será. Piensa en esto. Tú no creaste todas las posibilidades que existen. No inventaste las leyes de la física, de la química, de la biología. No orquestaste las miles de millones de variables que necesitan alinearse para que algo se manifieste en tu vida. Todo eso ya existe. Todo eso ya está funcionando perfectamente. La inteligencia infinita que creó galaxias, que sincroniza latidos cardíacos, que mantiene planetas en órbita, esa misma inteligencia está trabajando a tu favor en este momento. Pero ella no puede trabajar a través de ti si estás bloqueando el flujo con control obsesivo, ansiedad y desconfianza. Cuando intentas descubrir mentalmente cada detalle de cómo va a suceder tu manifestación, estás operando desde la perspectiva limitada del ego humano. Y esa perspectiva es minúscula comparada con la perspectiva infinita de la fuente. Es como una hormiga intentando entender Internet. La hormiga no tiene la capacidad neurológica para comprender algo tan vasto. De la misma manera, tu mente consciente no tiene la capacidad de ver todas las posibilidades, todas las sincronicidades, todos los caminos que pueden llevarte a tu manifestación. Pero la mente infinita lo ve todo, y cuando te relajas, confías y rindes el cómo, permites que esa inteligencia superior trabaje a través de ti. La Biblia dice, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. El hombre aquí representa tu perspectiva limitada, tu intento de controlar a través de la lógica y el esfuerzo. Dios representa la inteligencia infinita que opera más allá de la lógica, en dimensiones que ni siquiera puedes concebir. Cuando intentas hacerlo todo solo, estás diciendo, yo, con mi visión limitada, voy a descubrir esto. Cuando rindes el cómo, estás diciendo, confío en que el universo me guiará por el camino perfecto. Esto no significa inacción, significa acción inspirada, no forzada. Existe una diferencia enorme entre acción que viene de la desesperación y acción que viene de la inspiración. Acción desesperada es cuando estás en baja frecuencia, miedo, carencia, ansiedad, e intentas forzar que algo suceda a través de puro esfuerzo. Trabajas sin parar, pero con una energía pesada. Y debido a que la energía es pesada, los resultados también son pesados, difíciles, lentos. Acción inspirada es cuando estás en alta frecuencia, paz, confianza, alineamiento, y recibes una intuición clara de hacer algo específico. Y cuando lo haces, se siente ligero, se siente correcto, se siente fluido. Y los resultados vienen rápidamente, muchas veces de formas sorprendentes que nunca podrías haber planeado lógicamente.
Entonces, ¿cómo practicas rendir el cómo? Primero, defines claramente lo que quieres. No necesitas ser específico en cada detalle, pero necesitas tener una visión clara de la esencia de lo que deseas. Segundo, cultivas el sentimiento de ya haberlo logrado. Vives internamente en la frecuencia de la realización. Tercero, sueltas. No te quedas obsesionado verificando constantemente si ya llegó. Confías en que estás en camino. Y entonces, prestas atención a las intuiciones. Si sientes un impulso de llamar a alguien, llama. Si sientes que deberías ir a un lugar específico, ve. Si una idea surge en tu mente de forma clara y repetida, síguela. Esas son las instrucciones del universo guiándote por el camino perfecto. Pero solo logras escuchar esas instrucciones cuando estás en un estado de apertura, no de control obsesivo. Cuando rindes el cómo, también rindes el cuándo. Dejas de exigir que las cosas sucedan en tu cronograma. Confías en el timing divino. Y aquí está la verdad. El universo siempre entrega en el momento perfecto. No en el momento que tu ego quiere, sino en el momento que es mejor para ti. A veces, algo que quieres ahora solo se manifiesta dentro de 6 meses, porque necesitas crecer, aprender o prepararte primero. Y cuando finalmente llega, te das cuenta de que valió la pena esperar. Rendir el cómo es un acto de fe profunda. Es tú diciendo, no necesito entenderlo todo. No necesito controlarlo todo. Confío en que estoy siendo guiado. Confío en que todo se está desarrollando perfectamente. Y cuando vives en esa confianza, tu frecuencia se eleva automáticamente. Porque la confianza es una frecuencia alta. El control es una frecuencia baja. Las personas más poderosas del mundo no son aquellas que tienen todo planeado. Son aquellas que tienen claridad del destino y confianza en el camino. Definen la visión, cultivan el estado, y luego se mueven con intuición y flujo. No fuerzan, permiten, y al permitir, todo fluye con una facilidad que parece mágica, pero es solo la inteligencia infinita operando libremente a través de ellas. Así que suelta el cómo. Deja de intentar descubrir mentalmente cada detalle. Tu trabajo es el estado interno. El trabajo del universo es el camino externo. Confía, rinde y observa mientras puertas se abren, personas aparecen, oportunidades surgen. Todo en el momento perfecto, de formas que nunca podrías haber imaginado. Existe un estado de conciencia tan elevado, tan consistente, tan inquebrantable, que la realidad física simplemente no puede resistirse a él. Ese es el estado de la frecuencia invencible. No es arrogancia, no es control forzado. Es alineamiento tan profundo con la verdad de tu ser que las ilusiones de la materia pierden completamente el poder sobre ti. Cuando alcanzas esa frecuencia, algo extraordinario sucede. Dejas de luchar. No porque te rendiste, sino porque te diste cuenta de que nunca hubo lucha real. La lucha era solo tú, resistiéndote a tu propia naturaleza divina. Eras tú, intentando forzar las cosas desde el ego, en lugar de permitir que fluyeran desde el ser superior. En la frecuencia invencible, sabes, no crees, no esperas, sino sabes que eres abundante. No porque tengas dinero en el banco, sino porque la abundancia es tu naturaleza esencial. Eres una extensión de la fuente infinita, y la fuente nunca puede tener escasez. Entonces, ¿cómo podría ser escaso? Imposible. La escasez era solo una historia del ego, una ilusión aceptada por la identificación con la materia. En la frecuencia invencible, sabes que eres amado, no porque alguien te ame, sino porque eres amor en tu esencia. No necesitas buscar amor afuera, irradias amor desde dentro. Y cuando irradias, atraes. Las relaciones ya no son necesidades desesperadas, se convierten en expresiones hermosas de una plenitud que ya existe en ti. En la frecuencia invencible,
sabes que eres poderoso. No el poder del ego que necesita dominar y controlar, sino el poder del ser superior que crea a través de la vibración, que manifiesta a través del alineamiento, que transforma a través de la presencia. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas luchar para ser reconocido. Tu frecuencia habla más alto que cualquier palabra. Y aquí está la magia. Cuando vives en esa frecuencia, la realidad comienza a comportarse de forma diferente a tu alrededor. Oportunidades surgen sin que las persigas. Las personas correctas aparecen en el momento correcto. Soluciones emergen para problemas que parecían imposibles. No porque estás teniendo suerte, sino porque cambiaste de frecuencia. Y una nueva frecuencia resuena con una nueva realidad. Las circunstancias de baja vibración simplemente ya no pueden tocarte. No porque construiste muros de protección, sino porque trascendiste la frecuencia donde ellas existen. Es como intentar mojar a alguien que está volando por encima de las nubes. La lluvia no alcanza, no porque la persona se esté defendiendo, sino porque está en una altitud diferente. Alcanzas esa frecuencia a través de elecciones diarias consistentes. Eliges priorizar tu estado por encima de las circunstancias. Eliges sentir abundancia incluso cuando la cuenta está vacía. Eliges paz incluso cuando el mundo está caótico. Eliges amor incluso cuando estás solo. Eliges poder incluso cuando parece no tener control. Al principio, esas elecciones parecen imposibles. El ego se resiste violentamente. ¿Cómo puedo sentirme rico si estoy en bancarrota? ¿Cómo puedo sentirme amado si estoy solo? Pero persistes. Sigues eligiendo el estado elevado. Y gradualmente, algo cambia. Te das cuenta de que logras mantener la frecuencia por más tiempo. Te das cuenta de que las circunstancias comienzan a cambiar. Te das cuenta de que te estás convirtiendo en la persona que decidiste ser internamente. Y un día, miras a tu alrededor y te das cuenta. La realidad obedeció. No porque forzaste, no porque luchaste, sino porque elevaste tu frecuencia a un punto donde la realidad no tenía opción sino reorganizarse. Porque esa es la ley. Frecuencia determina experiencia. Siempre ha sido así. Siempre lo será. La frecuencia invencible no es un destino que alcanzas y luego te relajas. Es un estado que eliges en cada momento. Es una práctica diaria de recordar quién eres realmente. No un cuerpo limitado vagando en un mundo aleatorio, sino conciencia infinita, teniendo una experiencia temporal en la materia. Y cuando recuerdas eso, realmente recuerdas, no solo intelectualmente, sino visceralmente. Todo cambia. Dejas de ser víctima y te conviertes en creador. Dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de obedecer a la realidad y comienzas a comandarla a través de tu presencia vibracional. Y la vida deja de ser una batalla exhaustiva y se convierte en una danza fluida donde tú lideras con tu frecuencia y la realidad sigue graciosamente. Este es tu derecho de nacimiento. Esta es la verdad de tu ser. Siempre tuviste ese poder. Solo lo olvidaste. Pero ahora estás recordando. Y en el recuerdo, estás despertando. Y en el despertar, estás reclamando tu trono como creador consciente de tu realidad. La frecuencia invencible no es sobre tener una vida perfecta sin desafíos. Es sobre tener una frecuencia tan fuerte que los desafíos se convierten en oportunidades. Los obstáculos se convierten en trampolines y cada experiencia, no importa cuán difícil parezca, se revela como parte de un diseño perfecto, guiándote hacia tu mayor expresión. Entonces, elige. En cada momento, elige. No dejes que la realidad dicte tu frecuencia. Deja que tu frecuencia cree tu realidad. Prioriza tu estado por encima de todo. Rinde el cómo a la inteligencia infinita. Opera desde el ser superior, no desde el ego. Y observa mientras la realidad, lenta pero inevitablemente,
se inclina ante tu frecuencia invencible. No porque mereciste, no porque luchaste, sino porque recordaste la verdad. Eres causa, no efecto. Eres creador, no criatura. Eres conciencia divina manifestada en forma humana. Y cuando vives desde esa verdad, la realidad no tiene opción, sino obedecer. Si este video despertó algo profundo en ti, si sentiste la verdad resonando en cada palabra, deja tu comentario ahora diciendo: yo soy la causa, la realidad es el efecto. Escribe esa frase, porque al escribir, estás declarando al universo que has comprendido. Estás activando la frecuencia invencible dentro de ti. No dejes que este mensaje muera aquí. Comparte este video con alguien que necesita recordar su propio poder. La transformación se multiplica cuando se comparte. Si todavía no estás suscrito al canal Onda Cuántica, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Aquí encuentras, cada semana, contenidos que expanden tu conciencia, elevan tu frecuencia y te enseñan a crear realidades que antes parecían imposibles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Cada contenido es una llave para desbloquear dimensiones más elevadas de tu existencia. No estás a merced de la realidad. La realidad está a merced de tu frecuencia. Prioriza tu estado. Eleva tu vibración. Y observa mientras todo se reorganiza para obedecerte. Hasta el próximo video. Continúa vibrando en la frecuencia invencible.